Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues siempre es una bendición el que la palabra del Señor esté ministrando nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos en Hechos capítulo 14, versículo 19 y vamos a continuar con esta búsqueda a través de la palabra, con esta enseñanza y seguir los pasos que Pablo junto con Bernabé están teniendo en Listra y en Derbe. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pedimos en ese amor, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que guíes nuestros corazones, que guíes nuestros pensamientos, Señor, y que verdaderamente podamos abundar, Señor, en las obras de tu gracia, Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra venga a ser vida en cada uno de nosotros, Señor, y se haga evidente a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar leyendo, como siempre, y compartiendo la palabra. Estábamos, la semana pasada dejamos a Pablo y a Bernabé precisamente tratando de liberarse de esta situación en la cual aquellos hombres querían adorarles y ellos traen un mensaje donde recurren a un mensaje de manera general mostrándoles al Dios creador de todas las cosas, al que provee la lluvia, al que permite que salga el sol, al que permite que salga la luna y que nos permite el alimento, nos permite el gozo, nos permite la alegría. Y dice la palabra del Señor, lograron detenerlos. Vamos a ir al texto, entonces, como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla donde estamos leyendo aquí el texto. Dice, dejamos aquí a los apóstoles o a los hermanos enviados, Pablo y Bernabé, y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Y aquí vamos a ver una dualidad que a veces es propia del ser humano. Muchas veces cuando alguien empieza a conocer a alguien, se siente deslumbrado, está muy a gusto, pero cuando hay una situación que quizás ya no es muy de su agrado, se vuelve hasta una persona quizás hasta repudiable, muchas veces eso pasa dentro de la condición humana. ¿Por qué lo digo? Porque vemos en el versículo 18 y hay un cambio radical al versículo 19. Dice el versículo 18, y aún diciendo estas palabras apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio, les adoraran, les alabaran, les dieran adoración, les presentaran muchas de estas situaciones. Vemos que querían presentar toros, hacerlos en sacrificio, pero lograron detenerlos en base al mensaje que estaba dando Pablo a estos hombres. Dice, pero, dice el versículo 19, cuando comienza con un pero, entonces hay una objeción del texto anterior y viene un cambio radical. Pero vinieron algunos judíos, aquí hay un elemento incorporado de alguien externo, estaba en ese momento Pablo y Bernabé lidiando con la multitud, tratando de darles un mensaje, dice que gritaban a gran voz. Dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Ellos estaban gritando el mensaje y diciendo, y es aquí del versículo 15 al versículo 17, es el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje hacia los gentiles, donde no viene ninguna enseñanza en cuanto a el trasfondo bíblico o lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Sí se pueden hablar de unas cosas, por ejemplo, que por ejemplo, aquí viene la palabra evangelio. Dice, también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos las buenas nuevas del Señor. Eso es lo que hacían. Dice, nosotros anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres, pero ellos no sabían cuáles padres, ni siquiera sabían qué era evangelio. Y por eso Pablo usa este recurso y continúan anunciando el evangelio. Es la única palabra que se desprende de las buenas nuevas que vino anunciando el Señor Jesucristo. Para que os volváis de estas cosas vanas. Aquí está hablando de los ídolos.
Dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con lo que no son pueblo, los irritaré con una nación inesperada. Ese mensaje del pueblo de Dios al pueblo de Israel está hablando de los ídolos y Dios. ¿Cuál es la posición del Señor en cuanto a los ídolos? Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 21. No os debéis apartar porque entonces irías tras vanidades. Vanidades es hacia aquello que no permanece, no perdura, no trasciende como los ídolos, que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Jeremías capítulo 8, versículo 19. Aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo. Desde una tierra lejana, no está el Señor en Sión, no está su rey en ella, porque me han provocado con sus imágenes talladas, con ídolos extranjeros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones algunos que haga llover? ¿O pueden los cielos solos dar lluvia? ¿Pueden los cielos, los elementos naturales, como hoy en día se habla de la madre naturaleza y ese tipo de situaciones? ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover? Por ejemplo, aquí en la cultura mexicana, en la cultura mexica, en los aztecas, se habla de una deidad a la cual se le atribuía el poder de hacer llover, que era Tlaloc, ¿verdad? El dios de la lluvia. Pero vemos que no hay una trascendencia ni es una realidad, simplemente lo manifiestan o le atribuían ese poder a Tlaloc aquí en México. Pero no es que lo hiciera. Hay lugares y espacios donde hacen infinidad de cosas, rituales, y más no llueve. Pero en el tiempo que tiene el Señor, Él permite la lluvia, el sol, la luz, la luna, la tierra que florezca, el agua que desciende del cielo. Dios lo permite. ¿O pueden los cielos solos dar lluvia? Aquí ya no es, sino a decir de la propia naturaleza, que muchos que hablan acerca del evolucionismo y con la propia naturaleza genera, crea y dicen que es sabia, pero no, podemos ver en la palabra del Señor que no tiene esa atribución. Más que nada está sustentada el gobierno y la autoridad del Señor, los cielos, la tierra, los mares, los aires, como podemos verlo en Génesis capítulo 1, cuando Dios establece órdenes y le dice a cada una de las cosas que está creando, les establece límites, órdenes, parámetros, funciones. Por ejemplo, al sol le dice para que alumbre de día y a la luna para que alumbre de noche y serán señales para que cuenten los días. Empieza el Señor a marcar funciones para la propia naturaleza. Entonces la naturaleza, aunque pudiera parecer que así es, no se gobierna sola, sino que Dios tiene autoridad, tiene soberanía, tiene gobierno, tiene poder sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Entonces, no eres tú, oh Señor, nuestro Dios, en ti pues esperamos porque tú has hecho todas estas cosas. Él hizo todas estas cosas. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para que llueva o para que salga el sol, salga la luna o una serie de eventos? Es Dios mismo. Por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, que no hay sino un solo Dios. Esas son algunas referencias que nos habla la palabra del Señor, pero vemos que ellos les hablan en este versículo 15. Versículo 15, vamos aquí en la versión 60, porque es la que por lo regular usamos todos. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que nos anunciamos. Miren, aquí la palabra no aparece evangelio en la versión 60, y en la versión Américas sí aparece la palabra evangelio. Sí. Esa palabra no la tenemos aquí en la versión 60. Dice entonces, nosotros también somos hombres semejantes como nosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os conviertáis al Dios vivo, y les hace evidente que hay un Dios verdadero. Así como el mensaje que habla en Atenas, en Hechos capítulo 17, Pablo confronta a los atenienses y les habla del Dios no conocido. Y este es precisamente, usa algunos mismos
argumentos. Eso lo explicábamos la semana pasada. Que hizo el cielo y la tierra, el que crea todas las cosas, el mar y todo lo que en ellos hay, peces, monstruos marinos, fauna marina, todo. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Él dejó un testimonio y lo leíamos en Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Él dejó un testimonio, dice que a través de las cosas creadas ahí en Romanos podemos acercarnos a Dios, mas no encontrar la salvación. Eso es algo muy diferente. Entonces, a través de las cosas creadas, vemos dar a una mente inteligente, creador de todas las cosas, en una perfección que todavía aún la propia ciencia no ha podido dar una explicación del funcionamiento del propio individuo, de los animales, de los periodos reproductivos. Aunque los conocen, los estudian y los explican, no hay una comprensión, como puede decir la teoría evolutiva y la teoría de la creación y la teoría de la vida, como la comentaba Oparin, en el cual decía que una sopa nutritiva con unos rayos solares a tal intensidad empezó a formar seres unicelulares, después seres pluricelulares, y de ahí los pluricelulares somos como nosotros, de muchas células, y de ahí empezaron a creer los seres vivos ya con diferentes funciones, diferentes órganos, hasta crear ya lo que hoy es los individuos y las personas. Aunque suena como una teoría que no se puede reproducir en un laboratorio, pues sigue siendo eso, una teoría. Por eso nosotros, hermanos, los que estamos sustentados en el creacionismo, ¿qué quiere decir? Que creemos que Dios creó todas las cosas. Es darle la autoridad a quien la merece, quien es Dios, darle sentido a quien le da sentido a todas las cosas y creer que Dios creó todas las cosas en 6 días y al séptimo descanso. 6 días naturales. Y eso dice, no, pero es que millones de años, pues de alguna manera es la prueba del carbono 14 y este tipo de situaciones que de alguna manera no se pueden verificar si realmente es auténtico el dato que se da. Entonces, aunque decimos es que aquí aplica la fe, pues sí, pero si no creemos en Génesis 1 y 2, tampoco vamos a creer en Juan 3:16. Ese es el punto. Esto es poner nuestra fe en la propia palabra del Señor. Y habla de las edades pasadas, dice la tierra, en el mar y todo lo que se ve. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ahí, hermanos, vamos a la próxima semana por la mañana, vamos a hablar del libre albedrío, que parece que toda la gente ejerce, pero ¿será que verdaderamente usamos el libre albedrío? ¿Y cómo lo usamos? ¿Y para qué lo usamos? ¿Y cómo funciona en nosotros? Dice... pero, por ejemplo, en el mensaje que le da a los atenienses en Hechos capítulo 17, habla, pero es tiempo que se vuelvan de sus malos caminos y se arrepientan. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndolo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento el alimento que todo, la propia tierra, que el hombre siembra, cosecha y le da, simplemente tiene que sembrar, regar, y la propia tierra hace todo lo que tiene que hacer. No es necesario que entre una máquina y construya una zanahoria o una calabaza, no. La propia tierra en su tiempo da su fruto. Bien, entonces estamos aquí en este pasaje dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones, y diciendo estas cosas, esto que acabamos de leer, este texto, lograron detenernos, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Y aquí viene el cambio, viene el giro, viene ahora sí como dicen en el cambio de la trama, la vuelta de tuerca. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Sabemos que son las dos ciudades anteriores en las cuales habían estado Pablo y Bernabé.
Este es el primer viaje misionero. Salen de aquí, de Antioquía, esta línea azul, llegan a Salamina, llegan aquí a esta parte de Pafos, en la isla de Chipre, y después llegan aquí a Panfilia, llegan a Perge, parece que ahí no comparten el evangelio, y después llegan a Antioquía de Pisidia. Ahí vemos que tienen un poco de conflictos. Llegan a la sinagoga, después llegan a Iconio, salen también, los persiguen, buscan apedrearlos, no lo consiguen en Iconio, pero en Derbe sí se cumple el que puedan lastimar. Llegan a Listra y luego a Derbe. En Listra es donde sí se consigue ese objetivo. Entonces estamos aquí. Estamos de Antioquía, donde son enviados, Hechos capítulo 13, llegan a Salamina, a Pafos, en la isla de Chipre, llegan a Perge, Panfilia, a Antioquía de Pisidia, a Iconio, aquí esta región llegan a Iconio y de ahí salen despedidos y salen a Listra y comparten en Listra y en Derbe. Eso es propiamente lo que dice la palabra. Entonces, estos de aquí de Antioquía y de Iconio, al parecer ya en la revuelta anterior que había existido, por ejemplo, consultamos el texto, podemos sugerir dos cosas, que venían ya persiguiéndolos o de alguna manera se hizo evidente que estaban en esta ciudad. 170 kilómetros separaban a Iconio, no, 70 kilómetros de Iconio de Listra, y Listra a Derbe son 170 kilómetros. Pero aquí era un lugar muy cercano para que estas gentes de aquí, judíos, y en Listra pudiera parecer que no había una sinagoga de por medio. Ya lo comentábamos la semana pasada, que al parecer no había un lugar en el cual se tuviera el culto o el rito judío, sino es una plaza pública donde empieza a compartir Pablo. Entonces comentábamos esto y hablábamos con respecto a este punto. Regresamos al texto, ahí para que podamos entender lo que estaba pasando. Dice aquí en Hechos capítulo 14, pero la multitud de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado, aquí está, para maltratarlos y apedrearlos. Ese era el objetivo que tenían, pero no lo consiguen. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Liaconia, que es ahí donde estamos, en esta región, ¿sí? De Liaconia. ¿Y qué ciudades eran? Listra y Derbe y sus alrededores. Es ahí donde se movieron a predicar el evangelio y allí continuaron anunciando el evangelio. ¿Qué había pasado aquí en esta región de Iconio? Pues no los habían recibido bien. Entonces, aquí también lo que vemos en Hechos capítulo 13, cuando están en Antioquía de Pisidia, los judíos instigaron a las mujeres piadosas y a distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su comarca. Entonces, fue lo que hicieron contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron de la comarca. Y pudiera parecer, hermanos, siguiendo la consecutiva del texto, que los siguieron, o algunos de estos mismos que presenciaron estos dos actos en Iconio y Antioquía de Pisidia, estaban también ahí en Listra o llegaron a Listra. Eso es lo que nos dice el texto. Dice, pero, decíamos nuevamente, esto nos lleva a que este texto, versículo 19, esté subordinado al versículo 18 de lo que está diciendo en ese contexto, que aunque lograron detener que no le hicieran sacrificio, pero aquí pasó algo totalmente radical, y es precisamente la condición del hombre. La caprichosa conducta de las multitudes siempre ha sido impredecible. Pensemos, por ejemplo, en los judíos de la sinagoga de Nazaret, quienes en su momento estaban maravillados por las palabras de Jesús, les decían y poco después le querían despeñar. Viene esto en Lucas capítulo 4,
versículo 22 y 29. La multitud de Jerusalén gritaba, Hosana el domingo de Palmas, y crucifícalo ya en el siguiente viernes de Pascua, ya que estaba por iniciar la Pascua, entonces en ese momento estaban diciéndole, crucifícale. Y ese es cómo es de radical el hombre. Eso está en Mateo capítulo 21, versículo 9. Aquí sucede lo mismo. Después de estar en un momento de alegría, de querer bendecir a estos como bajados del cielo, diciendo que eran dioses, Zeus y Hermes, o Mercurio y Saturno, en la versión latina, pero ellos no eran y ni merecían, por el contrario, manifiestan rasgándose las vestiduras y diciendo, no estamos de acuerdo en lo que ustedes están haciendo. Y eso deberían de hacer muchos hombres. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Pero no, parece que no. Versículo 19, esta es la versión, entonces, dice aquí, entonces, es aquí también un texto subordinado al texto anterior, porque viene esta frase que nos dice de alguna manera que tenemos que poner atención a lo que se está diciendo anteriormente. El pero o entonces, sí, te dejo ir al cine, pero lava los trastes. Está condicionado, ¿no? El que vayas al cine, pero sí lava los trastes. Es una oración condicionada. Entonces, esto está condicionado aquí, pero vinieron algunos judíos, dice el texto, y en la versión Américas, dice, este es Américas, y la versión 60 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Como leímos en los textos, estos hombres, pues no sé si estaban de viaje, si ya eran los que venían persiguiéndolos, fueron los que en Antioquía de Pisidia organizaron a los hombres prominentes, a las mujeres más ricas, las organizaron para que los sacaran y los expulsaran, o son algunos de los que estuvieron también en Iconio, ahí también organizándolos para lastimarlos y para apedrearlos. Ahí no lo consiguen, pero aquí sí lo consiguen. Entonces vinieron judíos de Antioquía, llegaron, entonces venían de fuera, sí, después de esta situación de Antioquía y Iconio. Este es nuestro antecedente. Antioquía y Iconio son las dos ciudades anteriores en las que había estado el apóstol Pablo y Bernabé habían estado predicando el evangelio. ¿Y estos qué hicieron? De la misma manera que hicieron en Antioquía de Pisidia y de la misma manera que hicieron en Iconio, persuadieron a la multitud. Dice aquí en la versión Américas, persuadido a la multitud, y habiendo persuadido a la multitud, ¿sí? Esto es lo que hicieron, como leíamos aquí, ya decíamos en Hechos capítulo 13, 13:51, entonces estos sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos y se fueron de Iconio, ahí nos habla de Iconio. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como griegos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio. Bueno, esto ya ahorita lo vamos a ver, este texto. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Convencieron. ¿A quién? Aquellos gentiles, ni siquiera eran hombres judíos. El asunto, ¿bajo qué argumentos los lograron persuadir para que apedrearan a Pablo? Para que de alguna manera estos hombres, después de tener un fervor religioso, surgiera una ira para poderlos lastimar, llegándolos al punto de la muerte. Esa diferencia de lo que le pasó a Esteban en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Consentía la muerte de quién? De Esteban. Sí, aquí está, pero Esteban dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Estos eran judíos.
y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba en la diestra, a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y quizás esto le trajo a la memoria aquello que él mismo había aprobado. No digo que de su propia mano él haya lanzado una piedra, pero era algo que él estaba permitiendo y que consentía, dice el texto. Y quizás esto le trajo el recuerdo de la misma manera, pero a Esteban lo sacaron del templo y fuera de la ciudad, y fuera de la ciudad lo apedrearon. A Pablo, aquí hay otra pregunta que le podemos hacer al texto. El texto no nos contesta: ¿por qué solamente a Pablo? ¿Por qué solamente apedrearon a Pablo y no también a Bernabé, si se suponen que iban juntos? Y ahí podemos derivar, por ejemplo, en el mismo texto, en los versículos anteriores, nos dice y nos habla el propio texto que Pablo es el que llevaba el mensaje, era el que hablaba, y quizás de esa manera era el que les había generado confusión, les había impedido que fueran idolatrados, y esto les mostró un repudio. Entonces, no se sabe si los judíos que vinieron a Listra de Antioquía y de Iconio perseguían a Pablo y Bernabé, o si simplemente estaban en viaje por ahí de negocios, de comercio. En cualquier caso, se indignaron al encontrar a los dos misioneros proclamando otra vez el evangelio, que estaba en contra de su propio pensamiento judío. Eso es por eso que incitan. ¿Para qué? Para que los lastimen, los golpeen. Y de aquí, hermanos, era necesario que se padecieran todas estas cosas para que el evangelio pudiera llegar a aquellos. Entonces, estos persuadieron a la multitud. Entonces, después de haber apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí Lucas, que es el que describe este texto, no detalla los argumentos que estos judíos usaron para que la multitud se volviera en contra de ellos. Esta multitud que era pagana. No se dice qué, pero consiguieron su objetivo. Algunas de las mismas personas que habían querido adorar a Pablo como un dios se volvieron salvajemente contra él. Entonces, esta multitud que fue persuadida, sí, quizás estaban ofendidos por la negativa de los misioneros de aceptar los honores divinos que querían rendirles. Los habían hecho quedar mal y estaban resentidos. Pablo tenía recientemente aclamado como mensajero de los inmortales. Fue el blanco principal del violento asalto que siguió. Es lo que decíamos, el propio texto no nos arroja si Bernabé permaneció en el lugar, se hizo a un lado. No nos dice el texto. Iba a decir una broma, pero bueno, estamos tomando en serio la lectura de la palabra, ¿verdad? Es el pensar que Bernabé se quedó inmóvil como una estatua para que no lo apedrearan a él y solamente se fueron contra Pablo, que era el que llevaba el mensaje y la voz en cuello que estaba proclamando. Sí. Cuando algunos podemos encontrar unas referencias, Pablo recuerda esto en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 25, lo recuerda así: 3 veces he sido azotado con varas, una vez. ¿Cuántas? Una vez apedreado, que lo dejaron casi como muerto. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces aquí si vemos la referencia es Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces nos habla de esta referencia en la cual que una vez fue apedreado Pablo. Y esa es la remembranza que está haciendo ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Otra referencia que habla Pablo de este momento
memorial. Imagínense, de la misma manera que él permitió que Esteban fuera lapidado, lastimado y muerto, le sucedió, no sea un evento que se va a recordar que él mismo estaba del otro lado permitiendo que Esteban fuera apedreado, y ahora le tocó a él vivir esta situación. Dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, dice persecuciones, padecimientos, dice, bueno, tenemos el contexto, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, es lo que estamos leyendo en el texto, y que de alguna manera lo vuelve a mencionar Pablo ya en casi al final de sus días y de su tiempo, en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que ya tuvimos la oportunidad de estarla escuchando los días miércoles, el estudio de esta carta. Si no la has escuchado, ahí creo están los videos en la plataforma de YouTube, y puedas ver el antecedente de este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que el hermano Alberto nos hizo favor de estudiar y de compartirlo. Entonces, aquí hace esta referencia a Pablo. Dice, padecimientos, los que me sobrevivieron, fue en el inicio casi de que estaba empezando a compartir a los gentiles, y el inicio del sufrimiento. Aquí lo subrayo, dice Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 11 en la Biblia de las Américas, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Ahí dice, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Fueron algo que marcó su vida. Fueron algo que para ya en la etapa final de su ministerio, ya dice en esa carta, terminando la carta, dice que ya estaba listo para ser llamado a la presencia del Señor, para ser puesto en libación, dice el texto. Entonces ya estaba para pasar ese momento de trascendencia hacia la eternidad en el Señor, y él se acuerda de esto que le aconteció, de esto que le pasó y que sufrió en carne propia. Y él mismo lo menciona, que en su propia carne lleva esas estigmas. Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las estigmas o las marcas del Señor Jesús. ¿En base a qué? A esos sufrimientos, esos padecimientos. Imaginemos, hermanos, si realmente no tenía las marcas en su frente, en su cabeza, en su cara, después de que lo dejaron casi muerto o como muerto, que fue lo que de alguna manera estos hombres pensaron. Hechos capítulo 14, regresamos ahí, versículo 20, ¿no? Estamos todavía en el 19. Entonces ya sacamos de aquí del texto, y habiendo apedreado a Pablo, lo apedrearon, lo maltrataron, lo golpearon. Sí. La experiencia de ser apedreado posiblemente trajo a su memoria, ya lo decíamos, ese apedreamiento de Esteban, o esa lapidación cuya cruel muerte él mismo había aprobado. Esteban murió, pero Dios conservó la vida a Pablo para que siguiera llevando adelante el evangelio de la salvación. Eso es muy importante, hermanos, porque siempre los propósitos de Dios se van a cumplir. Siempre. Y si Dios tiene un propósito contigo y ese propósito aún no se cumple, hermanos, yo entiendo que el Señor nos va a permitir la vida. Y si tú has caminado y has obrado para que el propósito de Dios se cumpla, entonces creo que el Señor en su misericordia nos puede llamar a su presencia, o puede permitirnos un poco más de tiempo, como a Ezequías en el Antiguo Testamento, que le dio 15 años más de vida. Pero todo hagámoslo, hermanos, para la gloria
y honra del Señor Jesucristo. Que Dios verdaderamente pueda cumplir sus propósitos en nosotros y pueda llevarnos a esa plenitud del propósito que el Señor tiene. Porque dice la palabra del Señor, ya lo hemos estado estudiando el pasado domingo en la mañana, dice, para los que aman al Señor, todas las cosas cooperan para bien. Es decir, ya está condicionado a los, es decir, ay, sí, me fue el texto. Todas las cosas cooperan para bien, para los que aman al Señor, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Son llamados conforme a qué? Al propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y tenemos que pedir al Señor que ese propósito se cumpla. Entonces, el propósito de Pablo, que vamos encontrando, aún no se cumplía, el llevar el evangelio a una gran cantidad de gentiles, y Pablo estaba caminando en ese sentido, y creo en ese sentido el Señor le permitió la vida. Entonces vemos que de alguna manera aquí Lucas no registra por qué a Bernabé no lo atacaron tan bien. Podemos ahí argumentar muchas cosas, pero no podemos aseverar nada porque no lo dice el propio texto. Porque de Bernabé, pues él quizás si hubiera escrito algunas cartas, hubiera quedado algo establecido, pues quizás pudiéramos encontrar la referencia, pero no encontramos referencia a este evento del lado de Bernabé, sino solamente a través de lo que dice Lucas o lo que menciona Pablo ya en estas tres cartas, en Corintios, en segunda de Timoteo, en Gálatas capítulo 6. Ahí encontramos referencia a cuanto a lo que le había pasado. Dice entonces el texto, versículo 19. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí hay algunos autores, algunos intérpretes que han dicho que quizás Pablo había resucitado. Dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, ¿cuál era la condición que manifestaba Pablo? Una condición de un hombre muerto, quizás. Nosotros sabemos cuando alguien podemos tomarle el pulso, si tiene signos vitales, si respira, si se queja. Aquí dice, ellos pensaban que estaba muerto. Y aquí surge esa pregunta. La pregunta es si Pablo murió a causa de la lapidación, y algunos autores piensan esto, y fue resucitado, que muchos sostienen que fue así, y vinculan inclusive este incidente con la experiencia del tercer cielo narrada en 2 de Corintios capítulo 12. Sin embargo, tal punto de vista es poco probable, porque si no, Lucas hubiera mencionado que Pablo resucitó. Si hubiera querido exaltar a Dios con una mentira, no es necesario, hermanos, hacer mentiras, ni hacerle tanto ruido a Dios. Dios no necesita el testimonio humano para hacer saber que Él es Dios. Dios es Dios, como lo hemos estado estudiando, hermanos, acerca de la soberanía del Señor. Él tiene control de todas las cosas, Él siempre manifiesta la vida, Él siempre manifiesta su gracia y su misericordia conforme a su santa y bendita voluntad. Siempre va a obrar en ese sentido, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues siempre esperar y confiar en la soberanía del Señor. Entonces, Lucas en primera no exalta el momento. Ahora, la palabra pensando es una palabra que es nomiso, que por lo general significa suponer algo que no es verdad. Es una suposición, que hoy de la manera en que muchas veces se predica el evangelio, son supuestos, son alegorías, son eisegesis, son pensamientos humanos queriendo de tratar de interpretar lo que el texto no dice. Entonces no podemos darle fuerza a algo que no es. Entonces, esta palabra nomiso es un uso predominante en el Nuevo Testamento, apoya la idea de que Pablo no estaba muerto y que la suposición de la multitud fue incorrecta. Hay muchos textos que pudiéramos citar con respecto a cuando el uso de esta palabra en el griego, que quiere decir nomiso, o pensar, suponer algo que no es verdad. Y esto fue lo que algunos hicieron.
Ahora pensemos, si Pablo hubiera muerto y resucitado, ¿por qué Lucas insertó esta palabra pensando? Hubiera dicho mejor resucitó. Si hubiera puesto otra palabra, quizás hubiera socavado la credibilidad del milagro, ya que los escépticos podrían debatir que la multitud supuso erróneamente que Pablo estaba muerto. Y lo que pasa mucho hoy, muchos quieren hacer como que pasan milagros, pasan situaciones. Dios no necesita ayuda para hacernos saber que Él es Dios. Dios es Dios, hermano. Aunque tú no lo creas, Dios es Dios y nunca va a dejar de ser Dios. Los milagros, especialmente las resurrecciones, hermano, son minimizados en Hechos. La resurrección de Dorcas, Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. La resurrección de Eutico, Hechos capítulo 20, versículo del 9 al 12. Se presentan de manera clara, sin ambigüedades, como la realidad de que una persona muerta vuelva a vivir. Dorcas sabemos que es Pedro quien interviene para que de alguna manera el Señor obre y levante a esta mujer. Y vemos que Pablo, el Señor usa a Pablo para que este joven que estaba escuchando el mensaje se durmió, se cayó, se murió. Muchos testificaron que estaba muerto, lo mismo que con Dorcas, decían que estaba muerta y después vino Pedro y vino Pablo y el Señor usó este medio para manifestar un milagro en una resurrección. Está muy claro, Lucas no pudiera haber jugado con algo, él es el mismo que está narrando. No pudiera haber minimizado este hecho y este evento. Si pone la palabra pensado, entonces dijeron, bueno, entonces resucitó o ellos pensaron. No que debe caer el texto en una contradicción y en una ambigüedad. Por eso es que aquellos que pueden aseverar y asegurar que Pablo aquí resucitó, pues no está muy claro el texto. Y mejor para no especular, vayamos al texto, lo que dice, y en el lenguaje original dice que ellos habían pensado de una manera errónea, de una manera equivocada, y por eso lo dejaron ahí tirado, sin ayuda. Bueno, para finalizar esa parte donde dicen, algunos argumentan que Pablo fue al tercer cielo, dice en segunda de Corintios capítulo 12. Miren, hermanos, cómo tan solo estamos avanzando dos textos y cómo el Señor, no estoy inventando, estoy sacando de la propia palabra del Señor lo que el Señor nos muestra a través del contexto histórico, a través del contexto literario de la propia palabra, del propio evangelio, de la Biblia. Estamos tratando de sumergir este pasaje, hermanos, en la Biblia. Y lo hemos comentado, cuando en la antropología se encuentran unos huesos de restos, ya sea de humanos, de mamut, no los sacan del lugar. Si el que los encontró los saca de ese lugar, en ese momento pierden autenticidad, pierden sentido, pierden comprensión. Me acuerdo que hace un par de meses hubo un deslave en un río y encontraron una supuesta tortuga gigante de no sé qué era, le decían que era, y la autoridad no permitió que la sacaran, lo encontraron unos jóvenes y estaban ahí resguardando hasta que llegaran aquellos que podían entender y comprender por qué estaba ahí, qué hacía ahí, qué estaba haciendo, desde qué tiempo estaba, por qué estaba. Así es, hermano. Tenemos que permitir que el propio texto nos responda y nos hable en cuanto a algunas dudas. Por ejemplo, decimos, ¿por qué Bernabé no le pasó nada? El texto no nos dice. Podemos especular, pero haríamos mal en suponer, y mucha gente lo tomaría por verdad, algo que no tenemos la certeza de que es así o de que fue así. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque muchas veces así se hacen supuestos, se hacen errores doctrinales, se hacen falacias exegéticas, se hacen de alguna manera herejías a veces también, porque son cosas que no vienen ahí y el propio texto no responde. Entonces,
dejémosle ahí, no le movamos. No saquemos el texto de su contexto. Cuando yo escuché esa frase, no me acuerdo de qué lo estaba escuchando, creo en las noticias, dando un ejemplo, los antropólogos diciendo el por qué dejan a los fósiles en el lugar hasta que se limpie todo el espacio mayor posible para ver por qué está ahí ese hueso, aunque sea un hueso mínimo, o una escultura, una piedra, lo que sea, lo tienen que dejar en el lugar, limpiar todo el entorno y darle sentido por qué está ahí. Precisamente ahora en la práctica moderna del predicar el evangelio se saca un texto y de ahí hace toda una predicación, ¿verdad? No tiene sentido. Y eso es lo que estamos tratando, hermanos, de apegarnos más al texto bíblico. Por eso estamos estudiando este libro de los Hechos. Y espero, hermanos, de que verdaderamente pueda ser de edificación para tu vida, pueda darle dirección, pueda darle entendimiento, pueda darle comprensión. Nuevamente regreso ahí, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco un hombre que en Cristo que hace 14 años, aquí dice, que hace 14 años. Ahí eso nos da una referencia. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí muchos dicen, no, es que fue cuando Pablo murió apedreado y fue llevado y después resucitado. ¿Verdad? Como se habla de muchas experiencias de aquel que fue y visitó el infierno y después regresó. Bueno, eso no vamos a hablar. Dice del tercer cielo se hace 14 años antes. Pablo escribe segunda de Corintios en el año 56 o el año 57. Eso remonta a la experiencia haciéndole un cálculo hacia atrás entre esta experiencia del tercer cielo entre el año 42 y 43, una fecha imposible, temprana, para la lapidación de Pablo en Listra durante el primer viaje misionero. No coincide con las fechas que estamos hablando. Hubiera sido mucho tiempo anterior. Entonces, no coincide, hermanos. Entonces, eso es lo que hay que evitar para caer en errores. Bien, entonces, regresando aquí a Hechos, capítulo 14, versículo, solamente estamos viendo un versículo, perdón. Entonces vinieron los judíos de Antioquía, de Iconio, que perseguieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y aquí quiero nuevamente tomar la referencia y creo que vamos a ir terminando aquí. Dice entonces el texto, aquí regresando, si vemos, llega a Salamina, a Pafos, en Chipre, en Pergue, Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio. Aquí es lo que nos narra más el texto. Pergue dice que no compartió, estuvo en Panfilia, Antioquía de Pisidia, predicó, entró a una sinagoga, tuvo problemas. En Iconio entra a una sinagoga, tiene problemas. En Listra, a un cojo es levantado, ¿verdad? Y de alguna manera lo quieren adorar, él no lo permite, lo apedrean, lo dejan como muerto, se levanta y llega a Derbe, ahí comparte con los discípulos y emprende su camino de regreso. Aquí hay algo muy interesante porque llega a estos dos mismos lugares donde lo estaban buscando. Aquí lo que podemos suponer, y leyendo el texto lo vamos a estudiar, es que aquí ya tienen una serie de reuniones que no son públicas, sino son privadas. Porque en Hechos capítulo 14, versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían recibido. Eso fue lo que fueron haciendo de regreso. Formalizar las iglesias de aquellos que habían creído, fuera ya de toda relación con el judaísmo, que vemos que esto precisamente posteriormente lo lleva a Pablo en Hechos capítulo 15 al primer concilio en Jerusalén para hablar acerca de los judaizantes, de aquellos gentiles que habían aceptado el evangelio y que los judíos querían que siguieran con algunas tradiciones y algunos ritos judíos.
Pablo dijo, eso no puede ser, no puede ser. Y vemos una explicación, hermano, precisa, tremenda, concisa, con respecto a lo que es, hermanos, la gracia y la libertad en Cristo Jesús en la carta de Pablo a los romanos, de cómo expone también esta libertad en Gálatas. Por eso tenemos que tomar los más textos posibles. Y esto, hermanos, de verdad a mí me emociona mucho, me bendice, me llena de gozo y de alegría el poder estudiar la palabra y poder entender los tiempos y cómo se relacionan las cartas. Yo creo que fue una buena decisión estudiar el libro de los Hechos para entender en su mayoría la expansión del Nuevo Testamento y la comprensión de esos tiempos y de cómo se estaba hablando del evangelio que trajo el Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que de venida fue predicar el evangelio en sinagogas, plazas públicas, afirmando a la gente, llevándonos a que conozcan al Señor, y de regreso pudiera parecer que tuvo ya reuniones más dejen y marco aquí. Entonces, de aquí se formaron iglesias. Sabemos que la iglesia del Señor es una. Y este es su camino de regreso, es el camino que emprende el apóstol Pablo junto con Bernabé. No, ya no se van para acá, se van por aquí. Sí. Entonces, es esta la ruta que toman de regreso. Aquí creo que en Pergue sí comparte un poco. Se embarcan y llegan a Antioquía, donde dan cuentas. Es algo muy interesante porque dan cuentas a aquellos a quienes los habían enviado. Entonces, hermanos, aquí encontramos en este pasaje que de alguna manera es lo que hace Pablo junto con Bernabé. Ahorita vamos aquí. Están en Listra. Aquí lo dejan como muerto, regresa a la ciudad, aquí lo golpean, lo sacan de la ciudad, lo apedrean y regresa aquí y salen hacia Derbe. De ahí comparten un poco de tiempo, un rato, y retoman su camino de regreso. Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, y establecen ancianos. Que eso es otro punto que nos vamos a tardar quizás un poquito, hablar de este término de ancianos, que sabemos que son pastores, estableciendo pastores, o que la misma palabra obispos, ancianos, y es una iglesia con un gobierno plural. Cada iglesia local se levanta con un gobierno plural, precisamente para evitar conflictos de que un solo hombre sea el que establezca las reglas. Las reglas están en el Evangelio, pero a alguien hay que darle cuentas y se tiene que estar velando que lo que se haga de una manera correcta. Esto se está hablando ya de ancianos a la manera que se establece en Tito capítulo 1 y en Primera de Timoteo capítulo 3. Requisitos para los ancianos u obispos o pastores. Bien, hermanos, terminamos y le pedimos al Señor que verdaderamente pueda ser de provecho. Ya la siguiente semana vamos a hablar el versículo 20, versículo 21, espero que avancemos hasta el 22, y el 23 vamos a tomar una sesión especial para hablar acerca del liderazgo en una congregación local. ¿Sí? Entonces no es a la manera del movimiento como el presbiterio, los presbiterianos, los cuales tienen un gobierno para las diferentes iglesias y ese gobierno dice y quita, ¿no? No, aquí lo que la palabra siempre nos habla acerca de una participación más orgánica de la propia iglesia. Y ahí lo vamos a estar leyendo en la propia palabra que nos diga, porque dice, construyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia participa también no en la asignación, sino de alguna manera decir, ese hombre que está ahí reconocido como pastor o como anciano,
es un hombre de testimonio, es un hombre irreprensible, es un hombre marido de una sola mujer, es un hombre que gobierna bien su casa, es un hombre que goza de buen testimonio tanto con los de adentro como de los de afuera. Y a veces hoy en las iglesias no pasa eso, ¿no? ¿Quién es el anciano? Pues el que puso el pastor. ¿Por qué lo puso? Porque a lo mejor oró y tuvo testimonio, ¿verdad? Pero si la propia congregación no hay testimonio, pues eso genera conflictos. Genera conflictos. No quiere decir que no sea, pero puede ser que no se cumpla. Cuando el Señor habla, dice que no sea un neófito, un recién convertido. Si nos habla, y aquí vamos por eso nos vamos a tardar, hermanos, un poco, porque hablar de que estos pues, eran recién convertidos, recién nacidos, cómo llegaron tan pronto a la madurez para ser asignados como ancianos, pues de esto vamos a hablar en 2 semanas. Por lo tanto, hoy, hermanos, terminamos, le doy gracias al Señor y le pido que el Señor bendiga tu vida. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, y te pedimos en esta tarde, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, les ministres de tu paz, les ministres de tu espíritu, Señor, siempre en tu gracia y en tu misericordia, Señor, en la plenitud de tu bondad. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y sé tú con ellos y abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que podamos avanzar plenamente en el Evangelio, Señor, en el cual te pedimos que nos ayudes a vivirlo y experimentarlo de manera plena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes. El día martes tenemos reunión de oración de una manera virtual a través de Zoom y también hay hermanos en la iglesia que están orando. Si tú vives cerca y te puedes desplazar ahí al lugar de reunión en la congregación, puedes hacerlo y también ahí se conectan para tener contacto con aquellos que están orando en el templo y los que están orando en sus casas. El día miércoles tenemos, hermanos, el mensaje a través de la plataforma de YouTube en vivo. Estamos hablando de la edificación de la iglesia. El día miércoles pasado tuvimos una serie de contratiempos, hermano. Esperemos que ya hayan quedado resueltos para poder transmitir el mensaje con toda claridad. Lo estábamos haciendo, pero se detenía mucho, el mensaje no se entiende, está cortado y yo creo que no es correcto. Entonces decidimos cortarlo. Y este miércoles vamos a volver a retomar ese punto en el que estábamos hablando de la edificación de la iglesia. El día domingo por la mañana estamos reuniéndonos, aquellos que de alguna manera programan para que puedan asistir a la congregación y estar alabando y adorando al Señor y recibiendo la palabra ahí de una manera plena. Y aquellos que les cuesta trabajo acercarse, recibir el mensaje o por su edad lo hacen en casa, estamos transmitiéndolo también en vivo a través de YouTube. Señor te bendiga, hermanos, y te pido que estemos orando, que estemos buscando. Todos los días estamos orando a las 6 de la mañana. A los que quieran integrarse para que lo hagamos en un mismo sentir, en un espíritu, le estamos pidiendo al Señor que nos dé dirección en cuanto a toda esta situación que estamos viviendo, que nos está afectando en la cuestión de la pandemia. Estamos orando para que el Señor nos dé de alguna manera una estrategia para poder participar de la Santa Cena ya reunidos como iglesia, que ese es el punto. Primera de Corintios capítulo 10, capítulo 11 nos habla de cómo tiene que ser la Santa Cena. Nosotros no creemos que pueda ser la Santa Cena vía internet. Ya ese día lo voy a estar compartiendo, explicando. Que hay muchos lugares donde la Santa Cena sí la están haciendo a través de internet. Por la propia palabra, hermanos, entendemos que no es una manera correcta de hacerlo. Eso es lo que nosotros entendemos. Eso es lo que leemos. Respetamos y bendecimos a nuestros hermanos que lo hacen de esta manera. Con todo respeto, el Señor los bendiga, pero nosotros decidimos hacerlo conforme a lo que el Señor nos ha mostrado en la palabra del Señor. Amén. No, el Señor los bendiga. No cuestiono, no juzgo, que el Señor sea con mis hermanos. Y bueno, estamos orando todos los días 6 de la mañana, además por los hermanos que están enfermos, que el Señor los bendiga y los fortalezca. Y les pido especialmente que si pueden estar orando por mi padre terrenal, él está enfermo y está hospitalizado a causa de esta enfermedad de COVID. Les pido que estén intercediendo. Su nombre es Eusebio Olvera. El Señor te bendiga, sea con ustedes
y el Señor bendiga tu vida. Bendiciones, hermano. El Señor sea contigo. Dios te bendiga.